Hola, buenas noches. Estamos de la Escuela Gnóstica de la Nueva Era, nuestro primer programa que está en diferido. Vamos a estar hablando de la gnosis, de la sanación cuántica, de la gnosis actualmente, vamos a estar hablando de la sociedad. Estamos junto a un compañero de la escuela, Oscar. A través de los distintos programas vamos a hablar con distintos compañeros, eh, contando un poco su experiencia en la gnosis, eh, los años de trayectoria, las vivencias, lo que han recorrido, lo que han experimentado, con la sanación también, y, y posiblemente con otras técnicas también. Bueno, le vamos a dar la palabra a Oscar en esta conversación y quizás nos puedas decir qué es la gnosis para vos. Bien, primero que nada, un saludo y tengo que antes aclarar que soy una persona muy sencilla, entonces seguramente mis términos apuntan, como toda persona, apuntan a la propia formación y forma de vida, ¿no? La gnosis, en realidad, La gnosis es una escuela de regeneración, ¿verdad? claro, ahí está. La gnosis propiamente dicha es una escuela de regeneración que tiene ciertas particularidades. Es una escuela de regeneración porque aparece en un tiempo donde la humanidad ha venido en un franco proceso de involución. Eso es lo verdad, esa es la realidad. Nosotros vemos, si observamos lo que ha pasado en la familia, si observamos lo que ha pasado con la mujer, si observamos lo que ha pasado en el trato entre las personas, observamos una franca involución. Si uno se remonta un par de años atrás, veía que, no sé si es por dónde empezar, pero uno veía que la mujer se vestía con otro decoro, sin ser un mojigato, demás, simplemente se vestía en forma mucho más, era mucho más lindo ver una mujer. Elegante, la sensualidad bien entendida. Exactamente, la mujer era elegante, uno no veía a la mujer yo tengo 50 años, y uno se remonta para atrás, y uno iba a los bailes y estaba esperando el momento de bailar, y a veces que uno quería tomar de la mano a aquella persona. No había, digamos, unos bailes que, digo, La intención de hoy en día, ¿no? claro, Como se ha bien perdido. animalesco de la presa Claro, un baile que parece más, un baile un poco animalesco, digo, ¿no? Uno tenía, se ha perdido, cuando hablaba de perder, se ha perdido el amor. Antes había el amor, había un sentimiento, y creo que la humanidad, con el correr del tiempo y la mala información, que muchas veces es adrede, ha ido involucionando, digo, ¿no? O sea, no solamente esta involución se da por algo propiamente una mecánica celeste, sino también porque hay ciertos grupos de poder que realmente quieren que la humanidad entre en ciertos periodos involutivos. ¿Por qué? Porque alguien que no está desarrollado ni espiritualmente ni moralmente, tiene una tendencia a manejarse con los centros inferiores del ser humano, y eso hace que la persona que se maneja con los centros inferiores quiere disfrutar de los sentidos, quiere tomar, quiere fornicar, quiere hacer una cantidad de cosas, digo, básicas, que en realidad son posibles, pero en realidad son muy limitadas, no desarrollan todo el potencial humano. Y nosotros no estamos alejados de la sociedad, nosotros somos parte de esta sociedad que ha ido evolucionando, y también nosotros en estos procesos también hemos ido evolucionando, hemos cometido errores, hemos hecho, digo, cosas que seguramente nuestros antepasados, la parte, digamos, positiva de los valores de nuestros antepasados, no
no harían ese tipo de actividades. No sé, yo veo esa evolución, lo veo, como tengo 50 años, tengo más oportunidad de confrontar un poco la realidad actual con la realidad anterior, digo, ¿no? Es decir, hace 30 años hay cosas que eran diferentes, digo, había respeto, me acuerdo hasta en la fiesta uno iba a la Navidad y había todo un espíritu que hoy llega la Navidad y yo no veo esa energía que esté en el ambiente, esa energía donde uno quería estar bien con el otro, saludarlo, abrazarlo, el feliz Navidad se expresaba una energía diferente, ¿no? Y hoy en día no veo eso en general, eso me parece a mí. No sé, para ti, ¿cómo lo ves tú? Bueno, claramente, o sea, lo que ha sido transmitido siempre por el maestro Samael y los distintos iniciados es que la Gnosis es una escuela justamente de regeneración y lo que busca es reconectar esa humana persona que bueno, en un principio va por distintos lados en la vida, muchas veces en una búsqueda interna, incluso a veces sin darse cuenta, y otras veces no tiene ningún tipo de interés espiritual, pero busca siempre esa reconexión con uno mismo. Porque claro, durante distintos milenios inclusive nos hemos ido desconectando con la pérdida de energías sutiles, de la energía sexual, las energías sutiles del cuerpo, hemos ido perdiendo capacidades, hemos ido perdiendo las cantidades industriales de energía que nos permitían incluso vivir más, estar más sano. Y obviamente la conciencia se ha dormido con eso y hemos perdido nuestras capacidades naturales de nuestro ser. Y lo que busca la Gnosis es reconectarnos. Por eso en la Gnosis siempre se habla que es la escuela del cuarto camino, que vamos a ver la Gnosis en distintas circunstancias. Tenemos los tres primeros caminos, que es el del monje, el del fakir, que bueno, uno desarrolla la voluntad, otro desarrolla todo lo que es la parte litúrgica, la parte de sacrificio y demás, y luego vamos a tener el del yogi, que es el tercero. Y después la Gnosis reúne todos esos aspectos, reúne esos aspectos en el aspecto que bueno, vamos a encontrar prácticas yógicas que son la magia sexual, vamos a los ejercicios de la macería, vamos a encontrar ejercicios rúnicos, la parte monástica en todo lo que conlleva el sacrificio, la meditación, bueno, ese estudio interno de uno mismo, y la parte del fakirismo, bueno, en el desarrollo de la voluntad, en tener padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes, cuando uno empieza a trabajar en su parte interna, se empieza a mirar para adentro, no ve solo esa persona que bueno, que tiene amistades, vive una vida horizontal, sino que empieza a meterse para adentro y empieza a mirar, bueno, ve sus aspectos de repente lumínicos, valóricos, pero también ve la otra parte, la otra cara. Empieza a ver, bueno, en tal situación aflora la ira. Mi mujer me mira mal y yo ya quiero estar con otra. Y ahí ya empiezan a haber cosas que no son tan positivas dentro de uno. Y puede incluso pasar en personas que no tengan nada que ver con la Gnosis. Pero ya en la Gnosis empiezas a ver el nombre de esas cosas que los que consideramos que se llaman egos, o como se decía en el Tíbet, agregados psicológicos. Que justamente es ese estudio que empezamos a hacer interno para empezar a recuperar esos valores que hemos ido perdiendo de existencia en existencia. Esa es un poco la visión que... Tal cual, tal cual. De hecho, en mi experiencia personal, o en general, hay gente que llega muy bien a la Gnosis, hay gente que llega más o menos y hay gente que llega muy mal psicológicamente hablando. Yo era una persona que realmente yo no llegué bien a la Gnosis. En la Gnosis yo llegué con depresión, incluso digamos pensando en partir de este mundo, por así decirlo, porque en realidad la vida muchas veces es media cansona, o sea, haces cosas, uno hace muchas cosas, pero en realidad no hay tantas cosas que te nutran interiormente, entonces uno siente ciertos vacíos espirituales, que uno
en ese momento no sabe que son vacíos espirituales. Se siente vacío, siente que hay cosas que no tienen sentido, siente que las cosas en el fondo no te llenan. No solo yo, a mí, digo, hay mucha gente que le pasa eso y que hoy en día recurre, como hoy se ha infectado la calle de drogas, recurre a las drogas por eso. Por ejemplo, a mí me gusta un poco ver boxeo a veces. Y gente que llega al éxito, ¿no? Decía Julio César Chávez, campeón mundial, defendió récord en defender su título y sin embargo llegó un momento que él, digamos, no... Y bueno, ¿y ahora qué hay? Tengo dinero, tengo mujeres, es lo que pensaba, ¿no? Tengo dinero, mujeres, auto, me puedo comprar lo que quiero, tengo mansiones y sienten un vacío. Le pasó lo mismo a Oscar de la Hoya, otro campeón, y que sentían lo mismo, o sea, bueno, y esto es, ¿qué hay más aparte de esto? O sea, los triunfos materiales llega un momento que también, o sea, llega un momento que la gente dice, bueno, no te llenan. Uno siente cierto vacío espiritual, y más en estos tiempos, o sea, en estos tiempos aparte, la gente tiene que soportar el vacío interior con toda una agresión el vacío interior con toda una agresión exterior, del ambiente. Digo, el ambiente te hace que vos te dirijas a disfrutar de los sentidos sin ningún control. Eso hace que hoy en día nuestra sociedad sea una sociedad hedonista, es decir, totalmente al servicio de que los sentidos disfruten, pero no más que eso, o sea, los sentidos disfrutan y pueden, digamos, sentir cierta satisfacción temporal a un costo de energía alto, porque en realidad uno a veces en las bajas pasiones uno gasta mucha energía y no tiene esa sensación de desenfreno, pero uno no llega a sentirse colmado, porque como somos seres espirituales y venimos a este mundo a disfrutar, digamos, venimos a este mundo, sí, a disfrutar también, pero también a aprender, o sea, en la materia, es decir, en la mayor densidad, qué es Dios, a aprender también que en realidad la vida tiene ciertos funcionamientos, ciertos mecanismos, que en la vida vemos la evolución, vemos la involución. Eso lo ves cuando nacés y sos un pequeño, y llegás a determinada edad, tenés en el sumum de la edad, tenés toda la vitalidad, pero después eso empieza a decrecer. Y eso trae otros aprendizajes, porque cuando tenés toda la energía, haces muchas cosas, que cuando no tenés la misma cantidad de energía, uno se tiene que medir de otra forma. Entonces, las diferentes situaciones dan los diferentes aprendizajes. Pero en sí, a veces le faltan otros elementos que te digan, bueno, hay patrones, bueno, ¿por qué pasan cosas? O sea, uno viene a la vida, fíjense, uno viene a la vida y imagínense que uno te pone hoy que estuviéramos así y de repente aparecemos en una playa y uno de las preguntas básicas que se hace es, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy? ¿Cómo llegué? Y lo raro de la vida es que uno llega al mundo, nace, bueno, obviamente empieza a caminar, todo el proceso, y cuando tiene cierta edad, con cierta conciencia, digamos, uno lo natural sería, bueno, pero ¿por qué nací? O sea, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué me tocó la familia que me tocó? ¿Por qué me tocaron las circunstancias? ¿Por qué hay gente que vive bien y otros que no viven bien? ¿O por qué existe un Dios? O si hay un Dios, las típicas preguntas de, bueno, si hay un Dios, ¿por qué hay niños que mueren y el bandido no muere? Entonces hay una cantidad de fenómenos que uno no tiene explicación. Uno siente ciertos vacíos y a su vez no entiende el mundo. En general, lamentablemente nos enseñan química, física, matemática, que no está mal, pero no nos enseñan determinados elementos
que, bueno, cómo funciona la vida, por qué me enfermo, las causas de las enfermedades. Entonces, en general, la vida no explica eso. Tiene que venir un sabio, una persona sabia, a transmitir, un maestro. Una persona sabia es un maestro, es una persona que se ha preparado durante mucho tiempo para transmitir una cantidad de información que en general no estaba, sobre todo ahora un poco más, pero en general antes no estaba, no estaba asequible a la gente en realidad. La gente no sabía que, o sea, se moría y había el tabú de la muerte y uno miraba la muerte un ratito cuando se moría alguien conocido y con el tema de, qué pena, no sé qué más, pero en realidad rápidamente después que se enterraba el muerto y se lloraba un poco, la gente continúa su vida y enfrenta la muerte pero no, y eso es insuficiente obviamente, digo, no, porque en realidad solo se temía y tampoco uno se prepara a la muerte. Uno, con este gran sabio que fue Samael Aun Weor, él trajo una cantidad de información, unificó, hizo una síntesis doctrinaria de toda la información que había espiritual en Oriente y en Occidente. Entonces no solamente simplificó el conocimiento, porque en realidad había muchas escuelas que eran espiritualistas, pero se habían vuelto muy teóricas, hablaban, o mejor dicho, escribían. Algunos textos maravillosos, no quiero que se malentiendan, pero en realidad no hacían un favor flaco al desarrollo interno del individuo. Es decir, no había algo para que la persona pudiera experimentar. Entonces vino este individuo que tuvo su preparación, este individuo sagrado, se fue preparando, se fue conectando con su ser interior, Aun Weor, y luego con su ser interior es parte de una jerarquía divina, y entonces pudo transmitir y simplificar un conocimiento para todos, digamos. Eso fue, y que llegara a personas que lo necesitaran, digamos, ¿no? A mí la gnosis me llegó en el momento justo, realmente. Yo no estaba en una gran depresión y salí de eso con toda esta información. El primer libro que recibí fue un libro que se llamaba El libro del matrimonio perfecto. Y un amigo me dijo, cuando estaba en su casa, vi ese libro, me llamó la atención su encuadernación, y cuando vi ese libro, él me dijo, mirá que no hay vuelta atrás, me dice. No porque tuviera nada raro y demás, después entendí qué quiso decir, pero simplemente era, porque después sabés, y después ya no querés, ya entendés muchas cosas. Entonces en ese momento lo llevé, empecé a leerlo, hasta que no pude más, la verdad me costé como... Al otro día parecía una máquina, me desperté y cada vez que iba leyendo digo, claro, esto explica esto, y a mí que me gustaba entender todo, empecé a entender todo. Empecé a entender que había misterios de la vida y de la muerte, empezó, o sea, por qué la gente nace en determinadas circunstancias, por qué pasan cosas que uno pensaba que aparentemente las cosas eran casualidad o suerte, o sea, y uno se da cuenta de que en realidad detrás hay una cantidad de leyes que en realidad uno no conoce. Y entonces esto es como estar en un lugar, digo, con muchas cosas que digamos a veces hasta te dañan. Este es un mundo con ciertas dificultades, ¿no? Con muchos problemas. Uno ve afuera y ve, más hoy en día que en esta involución la gente en realidad está muy agresiva. Uno afuera en la calle ve esta agresión y a veces uno se pregunta, y gente que te pregunta, yo no entiendo esta violencia que hay, o yo no entiendo tal cosa, y uno no es que lo disfrute, o sea, uno tampoco le gusta la violencia, pero entiende que es un proceso de la raza, un proceso involutivo de la raza, pero uno tiene elementos para tratar de que no te arrastre esta corriente involutiva, que incluso está en muchos lugares, estaba registrado o estaba profetizado que iban a pasar ciertos acontecimientos típicos del fin de una era, ¿no?
Bueno, entonces, en definitiva, la gnosis un poco a mí me ayudó, me ayuda. Francamente, no soy el más aplicado, no tengo mucha disciplina. Yo soy muy criollo, como le digo a acá compañero, y digo las cosas, y eso, la gente la gnosis es maravillosa, la doctrina es impresionante, es completísima. Tiene áreas donde también explica sobre, como dice Kevin, sobre la medicina, sobre cómo funcionan los diferentes centros energéticos. Nadie habló con tanta claridad de los centros energéticos de esta forma. Las glándulas, y uno entiende después que a veces hay las emociones, o sea, toda una cantidad de cosas que la gnosis explica en forma clara y te da una cantidad de herramientas para trabajar. Después te va mejor, te va bien si vos las aplicás. Si no las aplicás, bueno, estarás sabiendo una cantidad de conocimiento teórico, pero las cosas es como correr. O sea, si yo peso 95 kilos con unos 70 y yo sé todo lo que tengo que hacer para entrenar y adelgazar, y me leo libros enteros de dieta y libros enteros de ejercicios que tengo que hacer y rutinas y demás. Y después me levanto tarde, no hago ejercicio y me como un lechón. O sea, por más que el conocimiento sea maravilloso, si yo no lo aplico, entonces la gnosis tiene un conocimiento maravilloso. Es realmente maravilloso, digo, y realmente costó mucho. O sea, cuando nosotros, si nos diéramos cuenta de cuánto cuesta que un individuo sagrado, o sea, un ser que se ha preparado tanto, transmita cierto conocimiento y se valorara, uno quedaría asombrado realmente de lo... Hoy capaz es que nos asombra menos, pero él empezó a transmitir en determinada época que no había nada de esto. Cuando yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando empecé en el tema de la energía, y era loquito del barrio. Incluso una compañera, una amiga, una vecina me veía que yo hacía alguna práctica, digo, no hacía alguna mantralización y demás, y me observaba con cierta curiosidad, digamos. Como diciendo, ¿y a este con qué lo como? Y años después encontré a la misma persona y me comentó, Oscar, ¿te acordás que vos hacías la práctica así? Estoy haciendo esto y lo otro. Y estaba haciendo lo mismo. Y me reía, yo te miraba, qué cosa rara, y ahora estoy haciendo yo, me dice. Porque claro, nosotros en este mundo, que en la India, y le llaman el Valle de Lágrimas, o sea, no dicen Valle de Alegría o de Sonrisa, dicen Valle de Lágrimas. ¿Por qué? Porque es una escuela muy difícil. Y si encima estás en una escuela difícil y no tenés un manual de cómo funcionan las cosas, no tenés un conocimiento de cómo funciona el mundo, para qué estás acá, cuál es el propósito, que bien, o sea, los seres iluminados ya han transmitido muchas cosas, digo, ¿no? El Buda, ¿no? El Buda es un estado, no es un nombre, o sea, el Siddhartha Gautama, de la secta Sakyamuni, él transmitió muchas cosas, ¿no? El Buda transmitió muchas cosas y buscó el origen del dolor. Y si algo que en este siglo XXI abunda, ya arrancó en el XX, en el XXI, y es el dolor. La gente sufre mucho, todos sufrimos mucho. Lo que pasa es que a veces todos tenemos ciertas máscaras y nos mostramos diferente a como realmente nos estamos sintiendo, porque es casi pecaminoso demostrar que eres dolor o cierta debilidad. Y más que el mundo, cuando uno se muestra más débil, la gente a veces aprovecha cierta, digamos, si se muestra vulnerable, uno tiene cierto temor a ser atacado también, porque lamentablemente a veces uno ve que generalmente la gente, a las personas bravas, llamémosle, no
La gente no respeta. Al que es bueno, en este mundo, a veces, lamentablemente, la gente confunde amabilidad con debilidad. Entonces, en este mundo, a veces no se está permitido uno mostrarse de determinada forma. Entonces, creo que a todos nos sirve, digamos, tener un conocimiento que te enseñe para qué venís acá, que te enseñe, o sea, la gnosis te enseña los misterios, como se llamaban antiguamente, de la vida y los misterios de la muerte. Los misterios de la salud también. En realidad, en cierta forma, la gente que aprende sanación cuántica, bueno, tú hablas de sanación cuántica, la sanación cuántica también fue propiciada por la gnosis. Y es una técnica maravillosa. Realmente nosotros hemos visto cosas maravillosas con la sanación cuántica. Yo mismo, cometiendo algunos excesos, cometí demasiados errores y bueno, y después uno paga el karma por eso. Y a mí, y estuve más cerca de tocar el acordeón que la guitarra. El arpa que la guitarra, dice el dicho. Y a mí me salvó la sanación cuántica. A mí, realmente, yo tengo un testimonio en mi propio cuero de cuán efectiva es. Y las cosas que sentí, de que se estaban reparando, realmente fueron increíbles. Entonces digo, ver gente que se sana con las técnicas que hay de cáncer y demás, ver gente que se sana también, que sale de depresiones a través de la sanación cuántica, o sea, realmente lo digo porque yo me siento en deuda, digo, ¿no? A mí me dio mucho, entonces digo, la gnosis y demás, seguramente yo no estaría en el planeta si no hubiera llegado la gnosis, porque mi forma de pensar ha cambiado en estos años. O sea, la forma de pensar, la forma de sentir, no ha cambiado, debo reconocer, tanto como debería, la mea culpa. Pero sí, realmente me ha hecho que a pesar del mundo difícil en el que vivimos, uno siente alegría, porque uno se sabe hijo de Dios. Uno sabe que Dios está afuera, pero también está dentro. Uno sabe que en realidad en los rayos del sol viene una energía particular que tiene que ver con esa generosidad del sol que viene en esos rayos, esa energía, y uno es un revivir, y ahora lo estamos esperando como loco, es un revivir, pero también es sustancia, pero también en esa energía solar que viene conciencia. Entonces todos estos misterios y mucho más lo explicó Samuel Aumbeor. Era su misión, o sea, era su misión, ¿no? Tenía que hacer esto, era un avatar, es un avatar, perdón, y un avatar que es un mensajero. Y la misión que tiene, siempre aparece una avatar cuando se necesita, generalmente al final y al comienzo de una era, porque generalmente la humanidad en ese momento, la humanidad ha involucionado, ¿no? En ese proceso mecánico que hablaba el Buda de la rueda del samsara. Nosotros, decía el Buda, que sufrimos porque la raíz del dolor es el deseo. Y estamos sometidos, decía el Buda, a la continua rueda de renacimientos y muertes. La rueda del samsara. Exactamente, la rueda del samsara. Entonces, en esta rueda del samsara, de renacimientos y muertes, cometemos buenos actos, bondades y demás, pero también maldades en este proceso. Entonces, naturalmente hay ciertos procesos que están acompañados con lo que pasa en los cielos, es decir, en este movimiento de nuestra Tierra alrededor de nuestra galaxia, tenemos un periodo luminoso y que concuerda con este proceso de evolución de la humanidad, pero luego, como van cambiando las energías, la humanidad entra en un proceso involutivo
de involución hasta llegar al momento más involutivo en el que estamos, que es ahora. Estamos en la India hablaban de edades o yugas, hablan de este mismo proceso, pero lo separan en yugas, y estamos en el último tramo del yuga que ellos llaman Kali o Kali Yuga, que tiene que ver con varios aspectos de una diosa, de la diosa Kali, que es una diosa de la destrucción, ¿no? Y en este momento estamos en un proceso final de una raza. No es ni bueno ni malo, es lo que es. O sea, la raza pasó su proceso luminoso, su proceso evolutivo, llegó a su punto máximo, como si fuera a las 12 del mediodía, y ahora pasó su proceso involutivo, que el proceso involutivo de la raza arrancó antes de los tiempos de Cristo, antes del tiempo de Jesús el Cristo, ¿no? Yeshua ben Padilla. Y estamos en un tiempo donde estos ciclos se están cerrando, y por eso vemos cantidad de cosas que en realidad 100 años atrás nos parecerían imposibles de que pasaran. Nomás hoy, mientras nosotros estamos grabando, hoy viernes 29, se está festejando la marcha de la igualdad de género y demás, que 20 años antes era impensado. La sociedad se ha degenerado a tal punto que claro, que hasta lo natural se ha transgiversado. Pero quiero quedarme con un par de cosas que dijiste que creo que a la audiencia le va a interesar. En cuanto a Samael, generalmente la vara muchas veces que marcamos de medida de lo que es un maestro, y por eso también después eso lleva a muchos errores, a muchas frustraciones, porque uno tiene la vara muy alta. Estamos hablando que uno cuando quiere llegar a la maestría de repente la gnosis, se pone la maestría de Samael, pero Samael es una avatara, como dijo Oscar, una avatara de Avalokitesvara, el término sánscrito que se utiliza. ¿Y qué quiere decir este avatara? Es un maestro que ha vivido durante varios ciclos de distintas razas, que ha pasado por fines de otras razas y ha ayudado en esos fines. Entonces, estamos hablando de un ser que viene de existencias milenarias trabajando por la humanidad, viendo principios y fines de las humanidades, cómo inician, cómo terminan, periodos de evolución, involución, esplendores de esplendores totales con las prácticas, mantras, toda una vida espiritual, de sociedades totalmente espirituales a sociedades totalmente materialistas, mecanizadas como las de hoy en día. O sea, entonces la vara que tenemos de medida es muy alta. Podemos llegar a la iniciación, podemos llegar a la maestría, podemos llegar a maestría incluso de séptima iniciación de misterios mayores, pero nunca vamos a llegar, por lo menos por unos cuantos milenios, al nivel de maestría que tenía Samael Aun Weor. Que uno, bueno, si estudia sus libros puede decir, como decía el maestro Cuencancú, que uno pensaría que el maestro puede ser médico, ingeniero, arquitecto, lo que fuera, porque hablaba de cualquier tema con una propiedad que alguien que ha estudiado años en universidades no lo puede hacer. Sí, totalmente, digo. Entonces, tenemos que marcar la vara, bueno, decir, sabemos que esa vara está altísima, pero podemos llegar a una maestría real, podemos llegar con mucho trabajo a un lugar asequible a nosotros. Esa es la realidad. Y después, en cuanto al dolor, que hablaba Oscar del Buda y demás, es muy cierto, pero aparte, cada agregado psicológico, cada ego, la raíz detrás de ese agregado psicológico siempre es un deseo. Siempre el deseo está detrás de un agregado psicológico, tanto de la ira. ¿Por qué? Porque si uno tiene ira por tal cosa, es porque en el fondo está frustración y hay un deseo de que lo que él quiere se cumpla. Si el orgullo, lo mismo, siempre está el deseo detrás de cualquier agregado psicológico. Entonces, por eso es la raíz del dolor, el deseo. Eso era un poco aclarando, que a la audiencia creo que le va a interesar. Y bueno, estaría bueno, ya que tocaste el tema de la sanación, las causas de las enfermedades y demás, bueno, hacer una introducción
a la sanación cuántica, los temas que trata, dónde se origina. La sanación cuántica se origina en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Se obtuvo en un evento que se realizó, allí habían varios maestros y bueno, se obtuvo tras una experiencia interna que siempre las comentamos un poco en los talleres y demás. Y bueno, a raíz de esa experiencia nos entregó, los hermanos mayores entregaron la sanación cuántica para que podamos hacer servicio a la humanidad. Ustedes han visto que hablamos del karma, del dharma, de ciertas leyes que nos rigen, y bueno, es importante ponernos en ley, pagar nuestras deudas, así como en el banco que tenemos deudas, es importante pagar las deudas internas que tenemos si queremos acercarnos a nuestro propio Cristo íntimo, a nuestro Dios interno, porque necesitamos ese ticket que nos da estar en cero, y después si podemos empezar a tener a favor, mejor. Por eso en nuestra escuela proponemos mucho el trabajo con el servicio, porque necesitamos eso. Dentro de la Gnosis actualmente hay varias siglas, nosotros estamos a favor de todas, siempre intentamos que haya esa unidad en la Gnosis, a pesar que hubieron momentos de conflicto. De hecho, hoy en día tenemos mucha amistad con la gente de Agea, de Ageacac. La gente de Agea, por ejemplo, recomendamos ampliamente sus libros. Acá en Uruguay, en Montevideo propiamente, ahora del 13 al 15 de octubre va a estar la Feria del Libro. Ellos van a estar vendiendo los libros del maestro Samael. Van a estar los libros totalmente auténticos del maestro Samael, con unos diseños que han hecho realmente totalmente admirable, con póster, láminas, cosas que aclaran mucho la enseñanza. Así que todo el que se pueda acercar, se lo recomendamos ampliamente. Y Oscar quiere decir una cosita, así que le di entrada. Claro, gracias. Nosotros, debo decir, creo que Kevin también está totalmente de acuerdo, lo dirá él, ¿no? Pero el maestro que guía a GEAT es el maestro Cuencancú, o sea, la buena persona es Oscar Ucategui, pero su ser interno, Cuencancú, nosotros lo reconocemos como un iniciado y perteneciente a la Logia Blanca, ¿no? Nuestro grupo particular lo reconoce y también lo admira, porque en realidad es un ser que, digamos, en todos los procesos bastante convulsos de la Gnosis que ha pasado, él se mantuvo siempre fiel a su maestro, y eso no es poca cosa, en realidad. Y realmente nosotros hemos conversado muchas veces, por eso recomendamos los libros de Agea de manera enfática. Reconocemos que el amor que hay en los libros, o sea, pues realmente, o sea, uno ve que en realidad esos libros tienen, o sea, si uno va a una librería común y uno compra un libro con esas características, con esa belleza, con ese tipo de impresión, incluso a color y demás, los libros son mucho más costosos. Entonces, ¿qué hay atrás? Hay atrás mucho amor, ¿no? Mucho amor por su maestro. Entonces, eso enaltece no solamente al maestro Cuencancú, sino enaltece también a GEAD como institución, porque ha sabido plasmar, y a través de una organización que no es fácil, porque si uno estuviera viviendo, hablando de las edades de los yugas, en una edad de cobre, bueno, una edad de oro ni te digo, los libros de oro. En una edad de cobre, seguramente los libros saldrían más de una de plata, los libros serían hermosos también, no tanto como de oro, una edad de cobre, pero una edad de hierro, la dificultad es mucho mayor, porque en realidad el público a veces se reduce un poco, porque ¿a quién apunta la Gnosis? A gente que todavía no ha perdido tanto los valores y que todavía tengan esa íntima sensación, ese íntimo sentimiento de que, bueno, yo soy algo más que un simple animal racional que estoy para satisfacer mis deseos. Anhelos, Esa es la palabra, anhelos espirituales. Entonces,
La gnosis apunta a transmitir y a darle herramientas a la gente que tiene anhelos espirituales. Y parte de esa herramienta es la sanación cuántica, que es una técnica superior, probada, es decir, probada, y que justamente, esa técnica se apoya en la anatomía interna que, por ejemplo, transmite el maestro Samael, y en esa multidimensionalidad que tenemos nosotros, y somos seres multidimensionales. Entonces, digamos, Kevin puede hablar con mucha más propiedad que yo de la sanación cuántica, pero es una técnica que todos hemos probado, digamos. Sí, en realidad en la sanación cuántica realmente en Uruguay no ha sido un esplendor tan grande en estos años. En Uruguay la técnica llega a través de unas personas que fueron al evento en Venezuela. Luego del evento de Venezuela se transmitió a unas otras personas, esas personas que en un principio las trabajaron no siguieron, y estas 3-4 personas que siguieron en un principio continuaron, pero sin hacer mucha difusión de la técnica. Y hoy en día hemos continuado un poco nosotros con esa técnica que se aprendió con ellos, y después, bueno, seguimos profundizando a través de contactos con distintas personas que estuvieron en el evento del 97 y en otros eventos y demás. Y bueno, y la técnica realmente la hemos seguido porque se ha mostrado cierta profundidad en lo que es la sanación de distintas dolencias, enfermedades y demás. Yo puedo hablar con propiedad porque en realidad la sanación cuántica sanó a mi suegra cuando yo apenas conocía a mi mujer, se sanó de un cáncer. Tuvimos un sobrino segundo que también estaba por perder un órgano y se sanó. Entonces podemos hablar con propiedad. Muchos pacientes que nos escriben, nos han escrito del Chuy, de Brasil inclusive, o sea, haciendo sanación a distancia, por gente que incluso los médicos daban por ya liquidada la situación, y que empezamos con la sanación cuántica y rápidamente la persona, hay una reacción. Entonces la técnica, con pruebas constantes, ha demostrado que es efectiva. Y la gente, cuando nosotros empezamos una terapia de sanación cuántica, siempre el requisito es que, como conocemos todo este sistema de leyes divinas, karma, dharma y demás, de leyes, ¿no?, que nos rigen, que a su vez es lo mismo dentro de la sanación, porque siempre digo en los talleres que la sanación cuántica es efectiva por sí misma, pero cuando uno quiere que sea mucho más completo y formarse mucho más completo como sanador, termina tocando lo que es la gnosis, porque en realidad te vuelve mucho más completo. Incluso dentro de la sanación cuántica nosotros votamos lo que es la técnica básica, y después vamos a las especializaciones en enfermedades, y después en especializaciones dentro de la sanación hay también. Entonces siempre terminas tocando la gnosis. No queda de otra, porque en realidad es así, el conocimiento siempre hay niveles de profundidad, y la sanación cuántica tiene sus niveles también. Así como uno va a hacer de repente se inicia en Reiki y hay niveles en el Reiki, la sanación también. Lo que pasa es que nosotros trabajamos de un aspecto diferente. Con la sanación, por ejemplo, el nivel básico de uno, cuando aprende el nivel básico, por lo menos tiene que tener un año de práctica para un nivel siguiente empezar a encargar con enfermedades avanzadas, y de práctica continua. Porque en esa práctica debemos ir sensibilizando, por lo menos empezar a sentir el aura de la persona, a sentir cuando uno hace las prácticas de cargarse con la energía solar para después usarla con el paciente, sentir en sus manos esa succión de energía, ni hablar cuando uno ya ve el campo áurico y esas cosas, pero en realidad lo primero es lo otro. Entonces, la sanación como tal es una técnica que nos permite nosotros trabajar en esa constitución séptuple del ser humano, en esos 7 cuerpos que tanto se habla hoy en día, que hoy en día es muy común, ya no. Pero en realidad, si vamos a Samael habla de que no todas las personas tienen los 7 cuerpos desarrollados, y eso tiene su porqué. Pero bueno, entonces con la sanación trabajamos en esos 7 cuerpos. Entonces empezamos a hacerlo desde lo más sutil hasta lo más grosero, que es el cuerpo físico. Y eso nos hace que, claro, enfermedades que son
técnicamente para la medicina actual incurables sean curables. ¿Tá? También siempre vamos a hablar de un tema de costos, porque no hay que olvidar que estamos en una humanidad totalmente materialista. Claro. Entonces vos vas al médico y querés sanarte un cáncer y bueno, quimioterapia que ya sabemos que es mala, un costo que ganan los médicos altísimo por cada quimioterapia que hacen, y nosotros con la sanación es totalmente gratuita. A veces si una persona quiere dejar la voluntad, a veces aceptamos donaciones por un tema de las cosas que tenemos que mantener para hacer la sanación justamente. Pero no cobramos, o sea, vienen personas del Chuy a atenderse, vienen personas de Brasil, escriben personas de Argentina, o sea, realmente ahora tenemos un nuevo centro en Paysandú, ya mandamos un saludo a Laura, Gilda y Ana que están trabajando muy bien allá en Paysandú, que ha tenido una gran apertura, o sea, realmente la sanación con creces demuestra que la técnica es efectiva y eso es lo que una persona busca con la sanación. De hecho en China, y ahora le vamos a dar la palabra a Oscar que él trabaja mucho con medicina china, en China los médicos, antes los médicos chinos siempre estaban cobrando a las familias ciertos ingresos y dejaban de cobrar cuando las personas se enfermaban, porque el médico tenía que mantener la salud del paciente. Y entonces había una vocación de servicio y de preocupación y de intentar que la persona siempre estuviera sana, que hoy en día en la medicina no la encontramos, porque hoy se prioriza el dinero, se prioriza lo material, no interesa que se sane, se interesa aplacar, aminorar las enfermedades, que eso, con pastillas, pero en realidad no se va a la raíz de los problemas. Hay un autor que muy conocido, que se llama Paracelso, que él habla del origen de las enfermedades, incluso de ciertos tipos de médicos, como así que el universo es séptuple, también habla de que hay 7 tipos de médicos. Y la verdad, que en el lugar más bajo de esa pirámide pone a los médicos que hoy en día reciben la bata blanca y el diploma, que aún antes por lo menos estaban los médicos de cabecera y en realidad había hasta una amistad con los médicos de cabecera y él se preocupaba por la familia porque conocía a la familia y demás. Ahora nosotros, no sé en otros países, pero acá en Uruguay hay las sociedades médicas y uno va a las sociedades médicas y vos digamos, te atienden en 15 minutos, te preguntan cosas, nunca te han visto y te preguntan en 15 minutos, te atienden 15, 20 minutos, 20 minutos si son muy generosos, digamos, pero 15 minutos te atienden. No todo el mundo es así, hay médicos muy, muy buenos que sienten todavía ese juramento hipocrático donde había amor, porque en realidad, ¿qué precisa un médico o alguien, incluso se aplica un sanador cuántico, qué precisa sobre todo? Precisa amor, pero amor como energía, no amor como yo digo amor, y es una palabra en mi boca carente de sentido. Necesito esa energía, y esa energía se genera a través del sacrificio, o sea, porque es más fácil quedarte en tu casa mirando una serie de Netflix que ir a un lugar a hacer sanación a las personas. Entonces, eso habla muy bien de la persona. El médico más alto es de los 7 niveles, que un día podemos hacer un podcast, si a Kevin le parece, de los 7 tipos médicos y las 5 causas de las enfermedades. El médico más alto es el médico que está consagrado por Dios, es decir, que en su camino de ir sanando gente, de ir aprender de las hierbas, los elementales que trabajan, por qué esas hierbas funcionan, de aprender los químicos, aprender cómo funciona el cuerpo físico, pero también los cuerpos internos, llegar a tal comprensión y a tal desarrollo, mediante el sacrificio y el amor, de llegar a un nivel que en realidad está consagrado a esa actividad que en realidad es divinal. La sanación, la medicina, en su nivel más alto es divinal. Incluso, cuando hablamos de que el mundo es séptuple, hablamos de un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, búdico, átmico. Y entonces pero también cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de un universo multidimensional. Y en esas dimensiones
así como acá hay lugares donde uno va a atenderse físicos, también en esos lugares hay lugares donde uno va a atenderse, no físicamente. Entonces, en esos lugares, a veces uno en esos lugares va, y hay también gente que está vinculada a esos lugares muy espirituales, en dimensiones superiores, que se vincula y se desarrolla espiritualmente. Y entonces, esa persona capaz la ves, digamos, tiene un trabajo común y dedica horas más allá de su trabajo, de la ocupación que le lleva a ganarse la vida, y internamente la persona es un médico, pero vos lo ves exteriormente y la persona capaz que vende la feria, o trabaja en la intendencia, o es policía, o hace técnicas alternativas, pero internamente la persona, si no es médica, se está preparando para ser un médico en el sentido profundo, significativo y sublime de la palabra, que no tiene por qué ser, digamos, uno ve a veces va a un médico que te atiende 15 minutos y capaz internamente lo ves y el tipo es un vendedor o es un comerciante o es un mecánico, y entonces va y te atiende como atendería un comerciante, o sea, va, te atiende 15 minutos, te pregunta 2 o 3 cosas, te da algún papelito, por algún justificativo. Yo he ido una vez, necesitaba un papel y fui al médico y yo dije, le voy a dar tal y tal síntoma a ver qué me dice. Y después me dio el papelito justificativo, estaba enfermo, sí, pero en realidad no fue lo más. Nunca hice una prueba, nunca. Nunca hice una prueba, nunca me miró. Otra vez fui por otro problema ahí y me atendieron en el pasillo. Yo pagaba sociedad y todo, ¿no? Pero me atendieron en el pasillo. No, eso fue antes de tener sociedad. Me atendió en salud pública, me atendió en el pasillo y no me dijo nada. ¿Y qué te dan? Te dan lo mismo, te dan relajantes musculares, analgésico y tomá líquido. Pero eso me lo puedo decir yo, digo. Eso me lo puedo decir yo, eso no preciso, digo. Yo nunca me dijo que tenía, tuve que investigarlo yo mismo. Y decir que uno tiene las herramientas de la gnosis y de la sanación cuántica. Entonces uno va y otras herramientas que uno ha ido, porque claro, no encontrás respuesta en ciertas respuestas y para peor se ha hecho un mercadeo, ¿no? O sea, no digo todos los médicos, pero muchos médicos están totalmente al servicio de las grandes farmacéuticas, o sea, generan millones, entonces, y dan mucho dinero, mucho, porque generan tanta, tenemos una cantidad una población a nivel mundial que está mayormente medicada, o sea, no es normal. ¿A ustedes les parece que es normal que vendan tantos medicamentos, entre comillas, la farmacéutica? ¿Es normal que la gente esté enferma o lo normal es la salud y la enfermedad debería ser una anomalía? Eso no es normal, o sea, no es normal que nosotros tengamos tanta gente enferma a nivel planetario. No es normal que las sociedades médicas estén llenas de enfermos. ¿Les parece? No es normal que los médicos te estén operando porque cobran dinero en cantidades, entonces cada cirugía es platita en la cuenta bancaria. Cada persona va y se opera, y entonces, perdón que voy a decir, capaz que alguien no está de acuerdo con esto, pero en realidad el pináculo de nuestra medicina se ha convertido en cirujanos que sí, o sea, son especialistas, hay que reconocer, tienen determinadas capacidades, pero lo que hacen es cortar un órgano, no terminan de comprender una enfermedad, que es un proceso. En definitiva, lo que quiero decir que la sanación cuántica es grandiosa, y seguramente podamos tener otro podcast para hablar y explicar mejor en profundidad y capaz hasta más ordenadamente. Y la gnosis también, o sea, tiene información que es valiosísima. El tema, como siempre, es uno aplicar con seriedad y disciplina lo que va en definitiva aprendiendo, ¿no? Ahí cuando vos hablabas de esa de cirugía, yo hace un tiempo estuve en Paysandú y me acordaba un caso de una muchacha que la habían operado mal, no sabían lo que tenía, y dice, bueno, vamos a sacarle el apéndice.
Y por las dudas. O sea, y eso no habla de una medicina que esté al servicio de la persona, sino bueno, vamos a salir del paso. ¿Viste? No hay una verdadera preocupación y una verdadera vocación de servicio. Dentro de la medicina, el maestro Samael, en su libro que está impresionante, Manual de Medicina y Magia Práctica, él habló de ciertos requisitos para ser médico, ¿no? Que primero para ser médico era ungido por Dios, por esa conexión divinal con ese Cristo íntimo de cada quien, que es lo que te da la fuerza de sanar, de tener más capacidad de sanación o no. Él habló de ciertos requisitos, ¿viste? Y claramente uno empieza a ver esos requisitos y que da para un podcast esos requisitos, más junto a lo que vos dijiste, los 7 tipos de médicos, está todo para un nuevo podcast. Claramente la medicina actual no cumple ninguno de ellos, ¿viste? Entonces, claro, estamos ante una humanidad que está carente de un servicio de salud que le permita, bueno, cuando está mal, que reintegre su salud, que agarre y recupere esa persona, que recupere su estado natural de buen funcionamiento. Nosotros tenemos de contacto algunos médicos que trabajan fuera de un poco del sistema, ¿no? que trabajan bien, que curan cosas que aparentemente no son curables, como el autismo y otras cosas, que podemos ver qué son. No lo vamos a decir en el podcast, obviamente, porque después te bajan de YouTube, ¿viste? Pero en realidad son intoxicaciones. Y bueno, a raíz de eso es lo que empezamos a tratar como primer podcast hoy de la sanación. Vamos a dejar 2 teléfonos de contacto por la sanación cuántica, porque puede escucharlo gente que esté necesitando. Yo voy a dejar el mío y te voy a pedir, Oscar, que tú dejes el tuyo. Sí, bueno. Para la sanación cuántica pueden comunicarse para todos los departamentos cercanos a Montevideo y demás, incluso más para lo que es Artigas y esos lugares. Nos gustaría que se empezaran a comunicar con Paysandú, que es un centro que de a poquito va a tener su funcionamiento. Así que bueno, podrían igualmente escribir a mi teléfono de contacto y a raíz de eso yo los derivo. Mi teléfono de contacto es 099-661-530. Puede que demore en contestar porque estoy bastante atareado con los distintos manejos de la escuela, pero enseguida me comunico. Y Oscar, si vos querés dejarnos el tuyo. Sí, el mío es 095-488-087. Se pueden comunicar perfectamente, si no al correo de la escuela, escuelanósticadelanuevaera@gmail.com, y ahí pueden contactarse tanto personas incluso del extranjero que a veces se han contactado, pueden contactarse por ahí. Estamos un poco ahí en la hora de cierre, en nuestro primer podcast, así que bueno, espero que hayas pasado bien eso. Sí, realmente pasé bien. Primera experiencia, yo soy medio gauchito, así que me parecía interesante. Y bueno, y un saludo a toda la gente y realmente un deseo de que en realidad aprendan esta técnica que es maravillosa. Yo creo que uno de los errores grandes del ser humano fue entregar la salud en manos de otros. La salud tiene que ser, digamos, estar en manos de uno mismo, y cuando uno no puede solucionarlo, realmente recién ahí que gente que conozca las leyes que rigen, digamos, este universo séptuple en el que estamos, que no solo vea que somos células y carne, y que bueno, y que en realidad hay que cortar cuando no sabemos cómo solucionarlo, por falta de comprensión de este universo, de este digamos universo séptuple. Un poco eso, que se acerquen, digamos, a conocer estas leyes que nos rigen. En realidad las leyes nos van a cobrar igual, aún con desconocimiento. Obviamente con conocimientos es otra historia,
pero en realidad en los procesos que está pasando la humanidad, lo más inteligente y lo más, digamos, amoroso también, porque en realidad es para ayudar a los demás, es entender, a ver, bueno, el mundo en que vivo, para qué nací, qué estoy haciendo en este planeta, cuáles son las leyes que me rigen, cómo debo vivir y por qué, a dónde voy después que termine este periodo de escuela en este periodo de tiempo de manifestación, que en realidad no es muchos años. Imagínense una persona actualmente, en las condiciones actuales, no vive más de 100 años, vive 100 años y sale en televisión. Cuando antes había gente, yo en mi familia tuve personas que vivieron hasta los 104 años. Entonces, digamos, la humanidad ha ido, digamos, desatendiendo las leyes naturales, desconectándose de la naturaleza, tan así que hoy la contaminamos. Y entonces cada vez más, a medida que va pasando eso, cada vez vamos muriendo más tempranamente. Y hoy no es raro una persona de 50, 60 años que muera de determinadas enfermedades, o jóvenes que tengan enfermedades que antes eran las personas de mucha edad, y hoy en día lo estás viendo en enfermedades. Amén de las terapias génicas, y no digo más, que eso dará para otro podcast. Digo, en realidad lo único que nos puede salvar es la gnosis, es decir, el conocimiento. O sea, esto no es con todo respeto, no es una escuelita que va y te decís, bueno, entras acá y estás salvo. Acá nadie. Lo que uno puede hacer es ir de a poquito conociendo las leyes que nos rigen, actuando de acuerdo a la ley de Dios, y entonces mejorar en las diferentes áreas, no enfermarnos, y todavía si hemos generado ciertas cuestiones kármicas, o sea, deudas, causas y efectos de otros tiempos, ir saldando todas esas deudas para tener salud. La vida pasa rápido, y entonces llegar a determinada edad satisfecho con uno mismo, de habiendo ayudado a los demás y a nosotros mismos, y también pudiendo transmitir algo significativo a las jóvenes generaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, antes los ancianos transmitían cosas y uno los respetaba y los escuchaba, se daba mucho en la cultura. Hoy en día, lamentablemente, la vida moderna hace que en realidad también muchos ancianos tengan poco para transmitir. Hay gente que sí, no voy a generalizar, pero en realidad debemos buscar este conocimiento y entender la vida, porque estar en una vida sin entender por qué estamos parece en el fondo por lo menos muy ilógico. Bueno, así que un saludo de mi parte, y bueno, gracias por escucharnos. Bueno, para cerrar un poco, en base a lo que decía Oscar, en definitiva la gnosis es buscar que en cada cosa que hacemos vivirla con más conciencia. Muchas veces podemos leer en los libros que se dice que estamos con la conciencia dormida, que tenemos un 3% de conciencia despierta, etcétera, etcétera. Pero a veces es muy difícil entender qué es esa conciencia. Esa conciencia es entender las causas, las leyes que rigen a cada acto que tenemos. Que nosotros vamos a sanar a alguien y eso va a estar generando dharma, va a estar implícito que la ley divina va a conceder o no va a conceder una sanación, que va a haber cantidad de leyes implícitas en ese acto, recurrencias en las familias, cantidad de cosas que uno va a ir a medida que va a tener aumentando su capacidad de observación y de autoobservación de sí mismo y de los demás, va haciendo que esa conciencia se vaya incrementando y que empiece a ver las cosas no solo como actos normales que suceden en la vida y horizontal, sino con otra conciencia, con una visión más de evolución, de aspectos, de leyes que están rigiendo de instante en instante, de momento en momento, y eso hace que cada cosa la veamos con otra conciencia de lo que puede originar en un futuro, de lo que puede llegar a causar cada acto. Entonces esa conciencia la vamos ganando a medida que trabajemos. Por eso la gnosis busca un trabajo interior
y que si la persona se lo toma de forma seria, se va acrecentando esa conciencia y realmente va llegando a niveles más profundos, en lo que sea. La gnosis sirve para darle profundidad a lo que sea que hagamos. Si tejemos, que ese tejido tenga otras técnicas que incluso se han perdido con el tiempo. Si somos profesores de Tai Chi como Oscar, o de medicina china, bueno, vayamos a la profundidad del Tai Chi, que aprendamos a mover la energía y sentirla y tratar de esas imágenes antiguas que vemos de maestros de Tai Chi que golpeaban piedras y la que se rompiera era el medio nomás, esa proyección, esos niveles de comprensión, esos niveles de conciencia, podamos lograrlos. Si somos sanadores, que cumplamos con esas reglas de médicos reales, ¿viste? Y busquemos en profundidad la sanación con los demás, o sea, que tengamos casos que son aparentemente incurables y a través de meditaciones constantes lleguemos a esa respuesta de, bueno, ¿cómo se puede sanar a esa persona? Si capaz que no la podemos sanar porque está comprometida a nivel kármico, que le demos a esa persona herramientas para que pueda pagar esas deudas que lo permitan sanarse tarde o temprano. Capaz que incluso esas deudas no solo en esta existencia, pero en otras existencias que no repita ese círculo. Ese patrón, exacto. De conducta. Entonces, lo que busca esa la gnosis es esa conciencia de, bueno, de ir cortando con cosas que nos hacen estar metidos en situaciones de sufrimiento, de estar en una horizontal de la vida que parece totalmente monótona y aburrida la vida, y eso es lo que busca la gnosis. Y con la sanación lo que buscamos es el servir. Sí, es cierto que paga Dharma, ojalá que pague Dharma, la sanación que hagamos y demás, pero de a poquito esa sanación nos hace conectarnos con nosotros mismos también, porque estamos tratando de servir y a su vez ese servicio intentamos hacerlo a través de la conexión con nuestro ser. Entonces, esa sanación empieza a tener otra connotación de, bueno, realmente empezamos a ser servidores de la humanidad. Y nosotros tenemos una frase de introducción que fue dada por el maestro Sidereo, que fue un maestro que vivió en Colombia, falleció hace pocos años, y él trabajaba mucho con la sanación, con las técnicas de sanación. Y él decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa frase la podemos remontar a Japón. En Japón los samurái significaba servir, eran servidores. Y nosotros buscamos lo mismo, ser servidores pero de la humanidad y en definitiva, antes de la humanidad, de nuestro Cristo íntimo. Tratando de reconectar ese religare que busca la gnosis, esa reconexión, es lo que buscamos con la sanación cuántica también. No sé si vos querías decir unas palabras finales. No, simplemente que a mí, francamente, la gnosis lo que busca, hablamos de la rueda del samsara, ¿no? De la rueda del samsara, de este ciclo de manifestaciones y muerte, de volver recurrentemente. Y yo creo que la gnosis lo que busca en definitiva es la liberación, ¿no? La liberación. Seguramente en otros podcasts podamos hablar justamente de otros elementos complementarios de este, y después hablamos creo que en definitiva la gnosis es liberación, pero a su vez es volver a dar una cantidad de elementos que seguramente capaz que en el próximo podcast lo hablamos, de los factores que ha transmitido nuestro maestro de la revolución de la conciencia, es decir, porque yo he visto en muchos lugares, de hecho, que te hablan de, bueno, en tu interior tenés que conectar en tu interior, la solución está en tu interior, maravilloso, pero nadie te dice cómo llegar. Entonces, creo que a su vez, como toda cosa, como toda enseñanza superior que tiene un carácter elevado, la gnosis sí transmite, no es que sean los únicos, digo, en China tiene otra forma, otra idiosincrasia psicológica, se habla del Tao y demás, pero en general se han perdido, los maestros hay muy pocos en el planeta, y menos maestros que hayan transmitido qué hay que hacer, las técnicas que hay que hacer, los factores de la revolución de la conciencia, los pilares, y cómo poder conectarse con esa realidad interior mediante prácticas muy concretas, es decir,
¿Cómo me conecto con ese religar que hablaban las religiones de religar, volver a ligar? Cuando uno habla de religar, quiere decir que hay cosas que se han cortado, que no están ligadas. Entonces uno tiene que, mediante cierta forma, volver a religar el hombre, nuestra parte, nuestra personalidad mundana, con el hombre divinal que llevamos dentro. Lo que pasa, y entonces este ser tan elevado nos dio cómo hacerlo, cómo conectarnos con ese ser divinal que tenemos y que realmente está en su propia dimensión, porque no puede llegar a nosotros, no porque no quiera, sino porque nuestra ignorancia impide que Él se pueda conectar con nosotros. Entonces la gnosis como conocimiento es esa forma de conectarse con el hombre divinal, de a poquito, en un proceso que a veces no es ni siquiera para una asistencia, pero ya lograr ciertas conexiones no es poca cosa. Un saludo y gracias. No sé, yo por lo menos de mi parte. Sí. Bueno, ahí se roja con eso, que sí, es real que la enseñanza de Samael Aun Weor, si algo reúne, es una lógica superior y una didáctica inimitable. Sí, porque en realidad uno va a cualquier libro de Samael y te habla de Gina y hay prácticas para Gina, te habla de astral, te da prácticas para astral, te habla de prácticas para desarrollar los chakras y te habla de los chakras para desarrollar los chakras, te habla de cualquier cosa y está ahí, ¿viste? Entonces nosotros enfatizamos que realmente solo con los libros uno, si se los estudia realmente, podría llegar a niveles espirituales muy altos, porque está todo ahí. Después, claro, la conexión con gente que ha recorrido cierto camino en esto y de ensayo y error es lo que te lleva a que, bueno, uno te evite algunas caídas y tropiezos, y a veces esas caídas que te pueden sacar uno de ese caminar. Y ya, yo he cerrado, pero bueno, ya que dijiste esto, a ver, el problema en la gnosis a veces no es la enseñanza es maravillosa, perfecto, pero muchas veces los nuevos, los que llegamos, malentendemos cosas y pensamos que en realidad la enseñanza quiere decir una cosa, cuando en realidad es mucho más sencilla, a veces decir otras cosas. Seguramente lo podamos hablar más adelante, pues habría que desarrollar todo. Pero justamente el maestro Cuenca también explica maravillosamente, hace aclaraciones que claro, que uno a veces ve reflejado en esos errores que uno ha cometido, y yo creo que uno no hace mejor que los demás, pero en realidad capaz que en estos encuentros se pueden transmitir algunas cosas que sean útiles para la gente y que no pierda tiempo en cosas que a veces te hacen perder mucho tiempo, porque en el fondo uno tenía mucha ignorancia, y en realidad hoy lo que uno puede decir, bueno, soy un poco menos ignorante que antes y algunas cosas tengo más claras, y entonces capaz que uno, digamos, nosotros podemos transmitir cosas que en realidad a la gente le ahorra tiempo y le ahorra dolor también, porque cuando uno le erra hay una cuota de dolor, que realmente si uno tiene amor por lo demás, bueno, ojalá que el camino sea lo menos doloroso posible. Un aprendizaje, todos los aprendizajes lo vemos en cualquier área, ¿no? Pero en definitiva ese es un poco creo que el fin de los podcasts es transmitir cosas que sean útiles a nuestra humanidad, ¿no? Que somos nosotros somos sí, parte. El fin de los podcasts es un poco clarificar enseñanzas que a veces uno escucha a Samael, a Escategui, y capaz que, claro, la vara es muy alta y hay gente, ¿viste? Que claro, hay que empezar más de abajo, ¿viste? También tiene objetivo hablar de técnicas de la sanación, que eso no lo van a encontrar por ahí. Y también, bueno, ser un canal de que la gente pueda hacer preguntas, pueden escribirnos preguntas al correo de escuela gnóstica de la nueva era @gmail.com. Síganos en Instagram, también Escuela Gnóstica de la Nueva Era. Y bueno, de a poco ir haciendo llegar todos estos conocimientos que dejaron distintos iniciados
a las personas. Tanto gente que lo quiera escuchar, gente que no, gente que se lo pase en el podcast y diga, no, esto no me interesa. Se lo pueden pasar a más gente que capaz que lo esté necesitando, gente con depresión, gente con distintos problemas. Les puede servir de verdad. La sanación cuántica es gratis, así que digo, no, plata no van a perder. Así que bueno, esa es un poco la impronta de estos podcasts. Los hemos hecho muy relajados acá realmente con Oscar, tomando algo mientras conversamos. Poco a poco se van a ir sumando a los podcasts otros compañeros que tenemos en la institución. Y bueno, cada cual obviamente tiene su visión también, o sea, si bien la parte de la gnosis tenemos algo en común, también un poco lo que vivenciamos también hace que tengamos una visión capaz un poco diferente en algunas áreas o mínimamente diferente. Y claro, hay gente que enfatiza más el trabajo en algunas áreas y otros en otras. Entonces es un poco normal que eso suceda, ya que la gnosis toca muchas áreas de la vida, toca lo que es el nacimiento, lo que es los karmas, las ruedas de nacimiento y de muerte, la sexualidad, la importancia de la pareja, la importancia de cómo uno agarra y llega a sus últimos días para volver a un nuevo ser o no trascender eso. Entonces, claro, toca tantos temas que es difícil enfocarse en un área. Hay muchas cosas que trabajar. Y quería agregar un poco que digamos, cuando hablaste recién también del tema justamente de la depresión y demás, que en realidad es un tema que daría para hablar justamente de ciertos efectos, ciertas formas de poder ayudar a las personas que están pasando esos procesos que a veces terminan de forma difícil, digamos. Y bueno, un poco capaz que más adelante podemos hacer un poco sí, la idea un poco es ir con los podcasts, tener algunos programas, pero además también que la gente pueda escribir, vamos a ver la reproducción en el público, ¿no? Que pueda escribir a ver sus necesidades y a raíz de eso poder asistirlos, ayudarlos y bueno, dentro de lo que esté en nuestras posibilidades, estar presente. Así que bueno, fue el primer programa, muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de un tiempito. Vamos a estar informando en las redes cuando es el siguiente podcast, así que estén atentos. Bueno, bendiciones para ustedes.